Buen mediodía, que estamos en la televisión pública, edición mediodía, con toda la información hasta la 1:30. Lo que tenés que saber, bueno, sabemos, un aumento muy importante de los contagios de coronavirus es la parte mala del escenario epidemiológico, pero también es cierto que no aumentan de manera considerable las internaciones y tampoco las muertes. Todo esto vinculado con cómo se extendió la campaña de vacunación. Pero estamos muy atentos a lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en el resto del país. Para hablar de este tema, ya nos vamos al móvil con Florencia Rodríguez en el Hospital Gutiérrez. Flor, buen mediodía. Buen día, Vero. Sí, como contabas, claramente hace 2 semanas en nuestro país la variante Omicron y la variante Delta causaron un aumento exponencial de los casos por coronavirus. Podemos ver las imágenes de los centros de salud, largas filas para realizarse los hisopados ya en cada entorno, en el entorno de cada uno, las familias, los conocidos, esa situación de aislamiento que vivíamos al comienzo de la pandemia, ya cuando pensábamos que íbamos a tener un verano tal vez más tranquilo, que íbamos a empezar a vivir un periodo post pandemia. Bueno, sucede esta conjunción de estas variantes que causa este estrago en nuestro país y en el mundo también. Pero además, algo muy importante, hoy se cumple un año de la intensa campaña de vacunación que se lleva adelante en nuestro país y que hace que hoy los casos por coronavirus, no causen cierta sensación como en el principio de la pandemia en las diferentes terapias intensivas y que el número de fallecidos todavía se mantenga muy bajo a pesar de la disparada de contagios que hay. Pero para hablar un poquito de esta situación y para que nos cuente cuál es el escenario que se vive en la Argentina y la preocupación por todos aquellos que no se quieren vacunar, estamos con el doctor Eduardo López. Doctor, buen día. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la situación que se vive en Argentina a nivel general, más que lo que estamos viendo permanentemente, y también la situación en torno a aquella gente que no se quiere vacunar? Bueno, Argentina está viviendo un brote muy intenso, la tercera ola, vinculada a dos variantes del virus de alta transmisibilidad como es Delta y ahora Omicron. Para que tengan una idea, Omicron está circulando muy fuertemente en Córdoba, alrededor del 40% de los individuos infectados en Ciudad de Buenos Aires y una cifra parecida en provincia de Buenos Aires. Ahora, el otro tema es que tenemos vacunas suficientes, pero hay alrededor de 5,5 millones de individuos jóvenes, adultos jóvenes, que no se han ido a buscar la segunda dosis. Y además hay un 40% de los adolescentes que tampoco han completado su vacunación con 2 dosis. Y hoy en día, para la variante Delta como la variante Omicron, no estar vacunados con 2 dosis o 3 dosis es no estar protegido. Por lo tanto, el llamado a la gente que tiene una sola dosis es que se vaya a vacunar lo más rápidamente posible, porque todos los centros, las jurisdicciones tienen vacunas disponibles. ¿Cómo está cursando la enfermedad aquella gente que está vacunada con 2 y con 3 dosis también, según el refuerzo que les ha tocado por edad y escalonadamente? ¿Y cómo lleva hoy la enfermedad la gente que tiene una dosis de la vacuna o ni siquiera ninguna? Los casos que se internan y habitualmente que pasan a terapia intensiva son individuos que no están vacunados o tienen una sola dosis. Por lo tanto, estar vacunado con 2 dosis y especialmente con el refuerzo da una garantía en este aspecto. Lo que estamos viendo es un enorme número de casos, prácticamente aumentó un 50% de antes de ayer, pero tenemos todavía baja internación y baja ocupación en las camas de terapia intensiva. Pero si nosotros no vacunamos, siempre queda una población muy grande expuesta, que si uno analiza son alrededor del 8, un poquito más, es alrededor del 20% de la población argentina que tiene una sola dosis o no está vacunada. Y esa gente es la que tiene más tendencia a hospitalizarse y a tener necesidad de utilizar las camas de terapia intensiva. Con la situación que estamos viviendo actualmente en la Argentina, ¿ya es tarde para tomar ciertas medidas como el cierre de fronteras u otras restricciones que se vivían al comienzo de la pandemia? No, obviamente, sí, esto es obvio, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es, ya tenemos la circulación de la cepa Omicron de la misma magnitud que en otros países, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que no vale la pena restringir este aeropuerto o cancelar vuelos. Creo que hay que trabajar con la vacunación. El individuo que tiene síntomas tiene que testearse, pero permítame que haga una pequeña aclaración en esto. Mucha gente se va a testear por las dudas. Esto no tiene ningún sentido, porque el testeo que hoy le da negativo es una foto. Al otro día ya no le sirve, o le sirve un día más y después ya no le sirve.
Segundo, se van a testear muy precozmente del contacto. O sea, tuve un contacto ayer con un positivo y hoy me testeo. Necesita por lo menos 5 días. Entonces, esa gente, mi consejo es que se aíslen durante 5 días y luego se testeen. Obviamente, si le aparecen los síntomas antes, que se testee antes, ¿no? Pero el doctor López te está escuchando. Doctor López, ¿cómo le va? Buen mediodía. Este dato es muy importante porque además hay gente que uno conoce, dice, me voy a ir a testear porque quiero pasar el 31 con mi familia, porque estoy con mis abuelos, mis padres que son mayores. ¿Cuándo únicamente hay que ir a testearse? ¿Cuando hay un contacto estrecho y además síntomas o contacto estrecho o síntomas? Bueno, el que se quiere va a testear por la duda para estar con los adultos mayores, no le sirve para nada porque eso dura 48 horas. Lo único que hacemos con eso es saturar o poner muy tensa todas las UFO y todos los lugares donde se testea. El que estuvo en contacto estrecho con un caso confirmado y tiene síntomas, ese individuo tiene que ir a testearse. Segundo, si tiene un contacto estrecho asintomático, tiene que estar 5 días a 7 días, vamos a ver qué dice hoy la señora ministra, y luego de eso testearse el día 5 o el día 7. Pero testearse el día 1 del contacto, 2 del contacto, 3 del contacto no tiene ningún valor. Entonces no vayamos a saturar los lugares de testeo y si no esperemos varios días, 5 días y ahí nos testeamos. Y lo otro que el testearse por la duda tampoco sirve. Así que dejemos que se utilicen las unidades de testeo para lo que realmente tenemos que testear, ¿no? Doctor, ¿el pase sanitario está resultando efectivo para incentivar la vacunación y obviamente también para evitar el contagio, sobre todo en lugares donde hay aglomeración de gente, donde hay espacios cerrados? Bueno, yo estoy de acuerdo con el pase sanitario, lo aclaro, ¿no? Yo hubiera sido un poquito más estricto, lo hubiera agregado para otras actividades, pero independientemente de esto todavía no lo podemos valorar en su máxima expresión y cuánto es su utilidad porque recién se está empezando a aplicar. Pero tiene que ser un estímulo para ir a vacunarse, porque el pase sanitario no es restrictivo, es habilitador, es un pase que a usted le permite ir a lugares donde hay otra gente igualmente bien vacunada como usted. Así que se trabaja a favor de la gente que se fue a vacunar, ¿no? E insistir además con no relajar en los cuidados como desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Definitivamente, el barbijo debe ser usado, el distanciamiento social también. Para que la gente entienda, el barbijo disminuye un 50% el riesgo de contagiarse. Y el distanciamiento social, durante menos de 15 minutos, disminuye otro 25% el riesgo de contagiarse. Quiere decir que estas medidas, que parecen viejas, porque empezamos a hablarlo desde marzo del 2020, siguen teniendo una actualidad completa. Doctor, ¿estamos en el pico de la tercera ola o todavía los casos interpreta pueden seguir aumentando? Van a seguir aumentando los casos porque estamos en la curva empinada completa, parece una línea recta, diríamos, y esto nos va a durar 2 o 3 semanas. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con la televisión pública. No, muchas gracias a ustedes y que pasen todos un buen fin de año y un mejor 2022. Igualmente para usted. Flor. Muchas gracias, doctor López. Bueno, 2 cuestiones muy importantes que nos contaba el doctor Vero aquí. Primero, no ir a testearse sin síntomas o por un contacto estrecho inmediato, digamos, porque vemos que los centros de salud y los centros de testeo están colapsados realmente, podemos ver las largas filas. Y bueno, hacemos hincapié en algo fundamental, vacunarse es lo más importante, la vacuna salva vidas, se ven los números, se ven en las estadísticas, los casos llegan arriba de los 33.000 y el número de fallecidos gracias a la campaña de vacunación se da en un nivel muy bajo. Vacunarse salva vidas, por favor, todos aquellos que no lo hicieron, que no han completado los esquemas, hay que vacunarse para poder superar esta tercera ola que se vive en la Argentina.